El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de Corintios, el libro de Corintios, y empezamos a leer el primer capítulo. Y habíamos dejado en el versículo 17. Vamos a continuar leyendo del versículo 18. Allí lo que el apóstol Pablo respondía a los corintios y hablaba. Recordamos que en esa primer partecita él se encontraba en Éfeso y de allí habían venido algunos hermanos trayendo algunos de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Era una iglesia bastante diversa en personas, había comerciantes, empleados, es más, había prostitutas y había de toda clase de gente que se habían acercado al Señor, distintos pensamientos, y él llamaba a una unidad en pensamiento, a alabar al mismo Dios y no poner a personas, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, sino que adoramos al mismo Cristo. Por eso Cristo no está dividido. En esta segunda parte de este capítulo habla del poder del Evangelio, del poder de esa cruz y del poder de la palabra de Dios. Vamos a leer. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para ellos, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura, mas para los llamados así como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Decía Pablo aquí, volviendo un versículo, el versículo 17, pues no me envió Dios a bautizar. Él había explicado allí que él no había bautizado a muchos excepto a algunos. Dice, no me envió Dios a bautizar, no porque no sirvan, no porque no haya que hacerlo, sino porque, y si lo tenía que hacer, lo hacía, no tenía ningún problema, pero él había sido enviado, sino a predicar el Evangelio. Esta era la tarea principal que tenía el apóstol Pablo. Y decían, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo tenía la capacidad de hablar en palabras de la manera que él quiera acerca de la ley. Eso lo tenía incorporado dentro suyo. Así que él lo podía hablar, pero él prefería hablar con palabras tan sencillas que lo pueda entender el sabio y aquel que no es tan docto. Entonces, principalmente, dice con palabras, no con sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Algunos predicadores aún hoy en día son
muy elocuentes, hablan con palabras, podríamos decir, rebuscadas y tantas otras cosas para florear un evangelio, y por dentro es hueco. No tiene contenido, no tiene la cruz, no tiene el mensaje del evangelio. No puede llevar a las personas a salvación. Como muchos hoy dicen, son mensajes motivadores. No se necesita ser un predicador famoso con un gran léxico para poder anunciar el evangelio. Quizás cualquiera de nosotros con palabras muy sencillas lo puede hacer. Y cada uno, Dios le va a dar la sabiduría a usted. Solamente que lo que nosotros tenemos que hacer es no callarnos. En el momento que el Espíritu Santo nos dé una palabra para decir a nuestro amigo, a nuestro vecino, al comerciante amigo, y a veces van a ser tan sencillas que va a decir, pero Dios, esta palabra tan sencilla a él le va a llegar. Decila, no tengas miedo, decila. El poder del mensaje no está en el narrador, no está el poder del mensaje en mí, sino que el poder del mensaje está en la palabra de Dios. Es el mensaje mismo. En este caso soy yo, estoy yo acá, pero en otro caso puede ser otro. Pero el poder es ese. Yo no me puedo hacer dueño de ese mensaje, no soy dueño de ese mensaje. Soy una voz, soy una boca, soy un siervo y nada más. Pablo aquí lo que también quería decir, no quiero impresionar con mi narrativa. No quiero que ustedes se sorprendan por la elocuencia o por cuán otras cosas. No, quiero ser sencillo, pero resaltar el mensaje. Y versículo 18 decía, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Estaba escuchando a un psicólogo conocido de Argentina, no me acuerdo el nombre ahora, pero la verdad tenía una respuesta acerca de la psiquis exacta y podía descifrar exactamente a la persona con su problema, pero negaba a Dios, negaba la necesidad de Dios, no nombró nunca a Dios. Pero sí nombraba a la ciencia como una primer cosa y es la que te puede solucionar los problemas. Decía Pablo aquí, para los que están perdiendo, para los que se pierden, dice para los que se están perdiendo, para los que se pierden, está en participio de presente, es decir, para los que se están perdiendo, para los que están en ese camino de perdición, para los que van en el camino que los conduce a la perdición. No al mensaje de la cruz, sino este mensaje para ellos, para aquellos que no quieren aceptar, es locura. Es locura, ellos no lo quieren aceptar. Hablaba con un muchacho el otro día y él me decía, pero ¿para qué voy a predicar? Si mira cómo es este, mira cómo... ¿Para qué voy a aceptar a Cristo? Si mira cómo es este, mira cómo el otro. Prefiero ser bueno. Y ser bueno no te salva aceptar a Cristo como tu Salvador. Y para él era una locura. No quiero. Y la palabra aquí es moriá, que significa insensatez. No son sabios, no entienden. Pero para nosotros, decía el apóstol Pablo, aquellos salvos, es decir, para los que vamos en camino a salvación, esto es la palabra del Evangelio, la palabra de la cruz, es poder. Es poder. Y la palabra griega para poder es dunamis, donde viene la palabra dinamita.
O sea, si podemos dimensionar nosotros lo que es la palabra de Dios, lo que es el mensaje de la cruz, lo que es el evangelio, eso es poderoso. Y es algo que nosotros no podemos menospreciar en nuestras vidas, el cambio que puede hacer en nuestras vidas, que es necesario, y en la vida aún de otro. A veces no creemos nosotros, pero la palabra de Dios es poderosa. Decía en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús mismo, que cuando Él se vaya vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y en este Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra que hay en ustedes será un poder, porque el Espíritu Santo vive en ustedes y va a cumplir la obra por la cual vino a ser. Es esa semilla que tiene el poder, podríamos decir, una semilla de naranja tiene todo el poder y toda la capacidad de dar fruto. Usted planta una semilla de naranja y va a nacer una planta de naranja. El poder está en ella. Es esa la palabra de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo no limita nuestra energía ordinaria. O sea, el poder del Espíritu Santo va más allá de todo lo que nosotros podemos pensar. Aún involucra valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad. Usted puede negar el Espíritu Santo que obre totalmente. Usted le dice: hasta aquí nomás llegaste, y el Espíritu Santo ahí se detuvo. Pero cuando usted entrega su vida, el Espíritu Santo va a seguir capacitándolo. En tanto usted entregue su vida a Cristo, es ese poder que va a ir actuando en usted. Usted va a ir teniendo más confianza en Dios, más fe. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo le dice, diga, haga, usted dice o hace y cumple la palabra, lo que tenía que hacer. El conocimiento, la palabra de Dios se va a ir abriendo en su cabeza, va a ir entendiendo. Va a ser el Espíritu Santo el que va a ir hablando, recordando las palabras de Jesucristo, le va a ir dando aún esa autoridad. Los discípulos lo iban a necesitar para cumplir la misión a la cual Jesús los llamó. Y aún nosotros, hoy, siendo sus discípulos, siendo sus hijos, tenemos el Espíritu Santo que nos puede ayudar en nuestras debilidades, en nuestro caminar y aún en esa necesidad que nosotros también tenemos de compartir a ese Cristo. Jesús prometió a los discípulos que recibirían este poder. ¿Qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo, les dio poder y fueron testigos de todas las cosas que Dios les mandó a hacer. Fueron testigos extraordinarios, pudieron verlo y pudieron ver resultados. ¿Quién iba a pensar? Pedro se hubiese imaginado que aún a causa de este poder que había en él, que la gente iba a poner a unos enfermos al costado de la calle, y ellos por su fe pensando aún que la sombra de Pedro pasase, dice que eran sanados. Pedro lo buscó, Pedro no lo buscó, sucedió. Fue el Espíritu Santo a través de ello. Nosotros y el hombre trata de invertir el orden este. Testificamos primero poniendo nuestro propio poder y autoridad, y que después suceda todo lo demás cuando es al revés. Amén. Debemos
escuchar las instrucciones de Dios completas para después sumar nuestros planes. Necesitamos muchas veces tiempo. Eso es lo que el hombre no puede a veces esperar. Tiempo, tiempos de Dios. Cuando Dios te envía, cuando Dios te manda, cuando una semilla es sembrada. Tiempos. Cada semilla tiene su tiempo. Cada persona tiene su tiempo. Nosotros tenemos nuestros tiempos. Pero lo importante en todos los casos es permanecer. Porque así como si usted planta una semilla y mañana va a ver la semilla, la voy a sacar a ver cómo va. A ver si ya le salió raíz o ya le está brotando algo. Tipo un germinador, ¿vieron? Como que la miran todos los días. Tiempo. El versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Ahora, vemos que los sabios y aquellos, ¿quiénes son los más difíciles de recibir un mensaje? Son aquellos que tienen más conocimiento, más sabiduría, son los más incrédulos acerca de Dios. Son aquellas personas que tienen más poder monetario o conocimiento. Si usted se pone a escuchar quizás la radio y escucha a grandes periodistas o hombres de negocios, niegan a Dios totalmente. Casi como que no existe. No les hace falta a Dios, no lo necesitan. Y dentro de su psicología, dentro de sus conocimientos y su sabiduría, no existe Dios. Y por eso a Dios le agradó en esa sencillez predicar el mensaje de la cruz. ¿Y quiénes son los primeros que lo reciben? Jesús decía, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Los niños son los más sencillos. Creen sin ver. Pueden esperar ansiosos. No necesitan examinarlo. Solo creen. Prométale algo a su hijo. Y ya va a ver que su hijo lo va a esperar. Lo va a esperar con ansias, va a esperar el día, va a esperar el momento, va a esperar el lugar. Es más, va a tratar de no hacer nada mal para que pueda llegar eso. Así debemos ser nosotros, sencillos, crédulos, sensibles. No tratar de buscar en tantas cosas lo que Dios nos dio sencillo. El poder de la palabra cuando está puesta en acción. Dice en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Usted no sabe lo que hace esa palabra cuando es enviada. No sabe hasta dónde llega, no sabe el poder que tiene. Sabe, cuando empezó la pandemia, no me hice un predicador famoso, pero algún mensaje de esos que fueron enviados a través de las redes, me llamaron de otros lugares y me dijeron, mira, fue de bendición ese mensaje, o puedo compartirlo. Y cuando mi deseo quizás era para que lo escuchen ustedes, que son quizás los que Dios me dio que esté con ustedes, delante de ustedes, que pueda enseñarles. Pero de pronto la palabra esa fue enviada, y cuando la palabra es enviada, que llegue hasta donde el Espíritu Santo desee. Amén. Dice, por lo que la palabra de Dios es viva. No es que la hablamos acá y acá murió, y lo que pasó, pasó, y lo que no pasó, no pasó. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma,
el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada de dos filos. Una espada de dos filos va a cortar para arriba, para abajo, cuando entra, cuando sale. No como un machete, quizás tiene filo de un solo lado. Esta es una espada de dos filos. Siempre va a estar actuando. Siempre. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El poder de la palabra de Dios. Hay una historia acerca de este título aún. El poder de la palabra de Dios se llama esta historia. En una ocasión dice así: el señor George Whitefield estaba predicando una vez en Exeter, Inglaterra. Un hombre allí presente llevaba los bolsillos llenos de piedras para arrojarle al Señor. Allí estaba el predicador y en la congregación había uno que ya había llevado unas piedras para tirarle. Bolsillo lleno de piedra. Sin embargo, oyó con paciencia su oración, pero no bien había anunciado su texto cuando el hombre sacó una piedra y la retuvo esperando en la mano, una buena oportunidad para tirársela. Ya no la tenía en el bolsillo, ahora la tenía en la mano. O sea que apenas tenía una oportunidad le tiraba la piedra. No iba a ser para tipo como un tomate, sino que iba a ser para intentar matarlo. Pero Dios mandó una palabra a su corazón. ¿Cómo es eso? Una persona que entró para querer matar al predicador, fue Dios quien lo defendió. Fue Dios quien envió una palabra. No enviaron a una mujer, no enviaron a un policía, un guardia. Fue la palabra de Dios que fue directo al corazón de este hombre. Y la piedra cayó de su mano. Dejó esa piedra. Después del sermón fue a ver al señor Whitefield y le dijo: Señor, hoy vine a oírlo con el propósito de quebrarle la cabeza. Pero el Espíritu Santo, por medio de usted, ha quebrantado mi corazón. El hombre probó más tarde ser un sincero y convertido y vivió honrando el Evangelio, la palabra de Dios. Nunca menospreciemos la palabra de Dios, ni en nuestras vidas, ni en lo que puede hacer en otros. Cuando subestimamos la palabra de Dios, creemos que somos nosotros los que tenemos que convencer los corazones. ¿Has intentado convencer a alguien que siga a Cristo? Yo sí, no me resultó. Pero sabes, a su vez Dios trajo a otros, o con esas personas que yo intentaba convencerlo a mi tiempo y a mi modo, Dios los convenció de otra manera. La palabra de Dios sigue viva. Cuando la palabra es soltada, el Espíritu Santo se encarga de llevarla a los corazones. Muchas veces nos frustramos cuando no vemos los resultados. Como le decía, no son nuestros tiempos, son los tiempos de Él. Es por eso que a nosotros no nos compete a veces apurar esos tiempos. Sí, dar una palabra. Tenemos la oportunidad de dar la segunda vez, la damos segunda vez. Pero no hay manera de convencerlo. Yo no puedo convencerlo. O dígame si a usted lo he convencido con palabras mías alguna vez. Es la palabra de Dios la que los convence. Es allí como también enseña la parábola de la semilla que cayó en 4 terrenos. Porque la palabra no siempre cae en buena tierra. A veces cae entre espinos, a veces cae entre piedras, a veces al costado del camino. Se va.
el enemigo la roba. Crece entre espinos, crece débil, se seca, pero cae en buena tierra. Y esto habla de una porción aún más chica. Quizás de 4 semillas, una cayó en buena tierra. A veces usted se pone a ver un mensaje de 40 minutos, pongamos. De pronto yo le pregunto a usted, ¿qué se acuerda del mensaje? ¿Qué es lo que Dios tocó en su corazón? Y usted si me dice una sola cosa, la palabra de Dios hizo su obra. Si tan solamente se acuerda de una cosa, si se acuerda de 2, de 3, de todo, mejor. Pero si se acuerda de una, tenga por cierto que la palabra de Dios comenzó a actuar ya. Amén. Ese crecimiento lo da Dios. Jesús mismo podía comprobar que los tiempos donde actúa la palabra son distintos en cada uno. Los vio en sus discípulos. En un momento estaba allí Felipe. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? No conocían a Jesús después de 3 años que había estado con él. Había compartido 3 años casi todos los días completos. No conocían a Jesús. Pero Dios en su misericordia y su fidelidad hace que esa palabra brote en el tiempo exacto. En Hechos capítulo 8, versículo 26, allí vemos nuevamente a Felipe, ya lleno del Espíritu Santo. Y allí habló el ángel del Señor, dice, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Vemos una obediencia, vemos un corazón sensible, vemos un hombre que tenía la palabra de Dios y que estaba dispuesto a servir. Cuando oyó la palabra de Dios que lo envió a hacer algo, se levantó y fue. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Obediencia. Pero, ¿para qué voy a ir allá? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué a esta hora? ¿Por qué no voy con otro? ¿Por qué no mandas a aquel? ¿Por qué no traes a otro mejor? ¿Por qué no lo mandas a Pedro? Que Pedro ya había predicado a 3,000 o 5,000. Y vos viste cómo se convirtieron allí. No, Felipe, te levantás vos y vas vos. Se levantó y fue. Y sucedió que en etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y le había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué sucedió en este encuentro de Felipe con este etíope? Estaba leyendo la palabra de Dios y allí dice, aquí en Isaías está hablando el profeta de él mismo o está hablando de otro. Allí fue la puerta donde habló del evangelio, donde le habló de Jesucristo. ¿Sabe qué sucedió allí? Este etíope fue a Etiopía, volvió, comenzó a predicar y allí hubo la mayor cantidad de cristianos. Un solo hombre predicando a un solo hombre. ¿Para qué le voy a predicar a este etíope? Y todavía que se hace el fanfarrón porque es encargado de todo el dinero, es un ejecutivo, es un político. ¿Para qué le voy a predicar? Pero había algo también en el corazón del etíope que decía, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer la palabra de Dios. Y allí estaba Felipe. Amén. Muchos de sus discípulos terminaron de entender después lo que había sucedido. Esa palabra dio fruto cuando el Espíritu Santo se manifestó. Es más, muchos de los que escucharon las palabras de Jesús, esos mismos que le habían dicho, crucifíquenle. Ahora, después que Jesús se había ido, el Espíritu Santo había bautizado con el Espíritu Santo a los discípulos. Y en uno de los mensajes de Pedro, el primer mensaje de Pedro,
Yo calculo que estaban allí muchos de los que dijeron, y ahora, ¿qué hacemos si nosotros hemos dicho que lo crucifiquen a Jesús? Por favor, Pedro, tiranos una. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse, dice Pedro. 3.000 personas se convirtieron en un día. Jesús, el mejor maestro, el mejor profeta, el Hijo de Dios, solamente se quedó solo en la cruz, solo, con 12 que los tuvo que llevar y traer, y casi obligarlos. En algún momento les tuvo que decir, ¿se quieren ir ustedes también? Y allí estaba Pedro, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? 12, y quizás menos. Aunque después la Biblia habla de que había como 500 que le seguían. Habían visto sus milagros esta gente y de pronto dijeron, crucifíquenle. ¿Qué había en sus corazones? Pero allí el Espíritu Santo, esa palabra que un día fue sembrada, brotó. Sí, yo acepto a Cristo. 3.000 convertidos. En otro mensaje, yo también quiero ese Cristo. Yo también me arrepiento. 5.000 convertidos. Lo hizo Pedro, un pescador que no sabía ni hablar. Lo hizo el Espíritu Santo a través de Pedro. Esa palabra que tiene poder. Pablo, uno que perseguía a la iglesia, como Dios lo usó. Y dice en Hechos capítulo 21 versículo 39, allí Pablo, estando delante de todos estos ya sabios, no estaba delante de cualquiera, sino que estaba delante de autoridades. En Hechos 21, 39 dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Versículo, Hechos 22:2 dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Qué le hizo a Pablo poder llegar a cierta gente? El conocimiento que él tenía. Pero ese conocimiento que él tenía no lo utilizaba como para que todos conozcan, sino que supo dónde y cuándo utilizarlo. ¿Es necesario conocer a Dios? Sí. ¿Es necesario crecer en conocimiento? Sí. Pero se lo puede dar un mensaje tan sencillo como lo hacía Pedro. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruidos a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, y como hoy lo sois todos vosotros. Y esto que dice celoso de Dios significaba, soy capaz de matar a alguien que se niega a respetar la ley. Así como lo hacía con los cristianos, él llevaba carta para poder matar a los cristianos, encarcelarlos, aquellos que prediquen el evangelio. Y allí en uno de esos viajes Dios lo habló. Una luz lo atravesó y lo habló. Dice, Pablo, ¿qué haces? ¿Qué quieres que haga? Gamaliel era un fariseo, doctor de la ley en la época del Nuevo Testamento. Era lo máximo de la enseñanza, era la máxima facultad que había para estudiar. Y allí estaba a los pies de él aprendiendo el apóstol Pablo. Era el maestro más importante que tenían muchos de estos discípulos. Entre ellos estaba Saulo, que era Pablo. Ocupaba aún el puesto muy alto en el Sanedrín, el apóstol Pablo. Dios pudo utilizarlo también a él. Primera de Corintios, volviendo un poquitito, en este capítulo 1, pero ahora el versículo 22, que ya lo hemos leído, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Debemos recordar que el pueblo de Israel era una de las naciones que había visto el poder y la manifestación de Dios más grande y pedían señales. Pero no nos olvidemos
que esta nación nació por fe. Cuando dice nuestro padre es Abraham, que es el padre de la fe, Dios le dijo sal, y salió sin saber a dónde iba y sin saber qué tenía que hacer. Pero Dios le dijo, de ti nacerá una nación grande. Fe. Y ahora estos, cuando estaban allí Jesús, queremos señales. Dice en Mateo 12, 38 y 39, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahí nomás les llamó, ustedes son una generación adúltera. Ustedes quieren ver, ustedes desean señales porque no creen nada. ¿Cuál era la señal que Jesús les dijo que iban a ver? La señal de Jonás. ¿Qué pasó en Jonás? Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, después fue vomitado. Esto indicaba que Jesús iba a ser crucificado, puesto en la tumba y luego resucitado. Esta era la señal que ellos iban a ver. Iban a ver ese poder de Dios actuar a través aún de Jesucristo resucitando de los muertos y siendo ese rey que los judíos buscaban. Entonces Jesús, Juan 4:48 dice, entonces Jesús le dijo, no veréis señales y prodigios. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Qué duro que Jesús actuaba con ellos. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. Queremos señales. Muéstranos señales. Habían visto señales, habían visto miles de milagros. Porque aún el apóstol Juan dice, si escribimos todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzarían las bibliotecas, los libros para escribirlo. Así que nosotros tenemos algunos nomás. Si quiere, cuando llegue al cielo, pregunte, Jesús, ¿qué más hiciste aquí cuando estabas en la tierra? Y ahí Jesús, yo calculo que sí se los va a contar. O capaz que le diga, ahí están los libritos, ándale. No sé, creo que ni va a hacer falta preguntarle porque vamos a alabarle y adorarle. Y ahora vemos a los griegos. ¿Están cansados? No, ¿verdad? Un ratito más si me aguantan. Sí. Bien. Hechos capítulo 17, versículo 18. Vamos a leer esta porción de los Hechos. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Con quién? Con Pablo, perdón. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabreros? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses. Saben que a los cristianos les decían que era una nueva secta que se había levantado. Y en este caso, estos que aquí sí había la sabiduría y estos sí buscaban la ciencia, y estos decían, no, ¿quién será este palabrero? Predica esos nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, era lo que predicaba Pablo, y de la resurrección. Versículo 19, tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Y allí lo presentaron delante de todo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, como diciendo, nada de eso hemos escuchado nosotros todavía. Nosotros conocemos todas las cosas y vos venís a traer algo raro, algo nuevo. ¿Qué es eso? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o hacer algo nuevo. ¿Qué es esto? ¿Quiénes eran los atenienses? ¿Cuál es la capital de Grecia? Atenas. Los atenienses, ahí estaba el centro,
de todos los griegos, de todo el conocimiento, de todo lo que ellos querían hacer. Dice, no querían saber otra cosa, ninguna otra cosa les interesaba, sino en decir y oír algo nuevo. Por eso le dijeron, vení, queremos escuchar también esto nuevo. Ciencia. La ciencia siempre está buscando algo nuevo. Vivimos en un mundo donde de pronto hay tanta necesidad y nosotros nos encargamos en la ciencia en buscar vida en Marte. Gastamos millones de pesos en eso y aquí gente muere de hambre. Ciencia. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando, mirando, vi los santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Era como que tenían un blanco, había un Dios allí que ellos no lo habían podido conocer, quizás habían escuchado así de lejos, pero allí pusieron este altar, va a ser para este Dios, al Dios no conocido. Al Dios que quizás en algún momento, de ese Dios les voy a hablar, le decía Pablo. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo, ese es Dios conocido para ustedes, desconocido. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Todo querían pasar por la cabeza, la ciencia. Ese evangelio predicado en todo el mundo, mandaba Dios, sin raza, sin distinción. Pablo decía, a griegos y a no griegos soy deudor. Y estoy presto a presentaros ese evangelio. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Había un conocimiento de lo que podían hacer y de lo que no podían hacer. Principalmente les hablaba aquí de lo sacrificado a los ídolos. Dice, y así dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En algún momento decían que a causa del conocimiento unos tienen la cabeza grande así, pero el cuerpo es chiquitito. Y Pablo le decía, el conocimiento te hace vano, te hace flojo, pero el amor es el que edifica. El conocimiento, y literalmente hincha, llena de vano orgullo, pero el amor es el que edifica. El conocimiento conduce al orgullo, sirve para engrandecer al sujeto y hacer que se desentienda a veces del bien público, pero el amor es como ese ladrillo que va edificando y llevándonos hasta llegar a la estatura de Cristo, hasta la plenitud del Espíritu. Y dice también en 2 Corintios, hablando acerca de esta palabra de Dios, 2 Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo creo, lo afirmo. Cada vez que nos acercamos a Dios, a su palabra, en sinceridad y en verdad, somos transformados, somos cambiados. Esa palabra es tan viva y eficaz que modifica nuestros pensamientos, que modifica nuestras acciones, que limpia, que salva, que renueva. ¿Sabes? Dios puede usar a quien se proponga, sea un sabio, como también sea un necio, un vil, uno que no tiene nada de conocimiento. Lo usó a Pedro. Pedro era un pescador y calcule y póngase a pensar en la profesión que son más mal hablados,
en cultos que hay hoy, bueno, uno de ellos puede usar el Señor. Como también puede usar a los que tienen mayor conocimiento. Ambos son útiles para Él. Y los dos extremos son necesarios. Aún, ¿sabes qué? Este Pablo pudo llegar a donde no llegaba Pedro. Pedro no pudo llegar a los gentiles, pero sí pudo llegar a los judíos. Amén. Que el Señor nos encuentre a nosotros prestos para caminar, prestos para obedecer, prestos para ser así como Felipe. Señor, quizás no te conozco hoy. Ayúdame, enséñame. Tanto tiempo que estoy con vos, no me conocés, Felipe. Que esa palabra de Dios reine en nosotros y que el Espíritu Santo podamos obedecerlo cuando Él nos indique enviarla. Obvio, no solamente nos va a indicar enviarla a otro, la mayoría de las veces nos va a indicar enviarla a nuestro corazón. Quítala de aquí de la cabeza y clávala como una espada en tu corazón, porque es necesario que esa palabra transforme tu vida. Primero va a estar en nuestra cabeza, totalmente, y de allí va a ser enviada. Puede ser enviada con nuestra voz hacia el oído de otro y el corazón de otro, pero primero va a ir a nuestro corazón. Amén. Señor Jesús, hállanos prestos para servirte, para amarte, para alabarte, y que seamos transformados a tu imagen cada vez que nos acercamos a esa palabra poderosa, a ese evangelio poderoso, ese evangelio de la cruz, que cambia, que transforma, que es locura para tantos, para aquellos que conocen, para aquellos que no conocen, para los que creen en la ciencia y para los que no creen en nada. Señor Jesús, pero que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe, nos capacite. Gracias. Gracias porque nos has traído a este camino. Gracias porque tu mano poderosa está con nosotros, porque nos abrazas, porque tienes paciencia con nosotros. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor Jesús, cada día. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos. Te pido que ayudes a mis hermanos, Señor Jesús. Que esta palabra siempre pueda tener un lugar en nuestro corazón y aún más que en nuestras cabezas. Es necesario que esté allí para que tú puedas tener las herramientas para usar. Pero Señor, cuando entra en nuestros corazones, allí haga la obra por la cual fue enviada. Que sea como esa espada de dos filos que penetra, cambia, transforma y hace su obra. Continúa tu obra en nuestras vidas, Señor Jesús, y seas tú alabado por los siglos de los siglos. En tu hermoso nombre. Amén, amén y amén.